Como es habitual, ¿no? El día después del Tour de Francia, pues ves las cosas de otra manera, quizá incluso muy diferentes a como se veían días previos antes de comenzar en Dinamarca este Tour, ¿no? Porque por entonces apuntábamos, o yo personalmente pensaba que el gran favorito iba a ser Tadej Pogačar, que apenas tendríamos mucha lucha y que íbamos a pasar 3 semanas, pues bueno, así sabiendo quién iba a ganar. Por suerte, o por desgracia, no ha sido así y ha sido un tour maravilloso. Han pasado un montón de cosas, se nos van a quedar grabadas en la memoria un montón de situaciones de este tour, algunos corredores, unos más que otros. Pero lo cierto es que, bueno, hace falta un poquito analizar y ver por qué Tadej Pogačar, el líder, ¿no? El favorito, el máximo aspirante a ganar el Tour de Francia, pues quizá por exceso de confianza, quizá por caer en cierta trampa, la trampa del líder, que se suele llamar, pues no ha podido llevarse el Tour. Vamos a hablar de eso en este vídeo. La trampa del líder se le suele llamar, ¿no? En entornos competitivos, en negocios, más que nada, ¿no? En catalán, el parany del capdavanter, así es como lo estudié en la carrera de marketing en la UOC, en la Universitat Oberta de Cataluña. Pero bueno, podría traducirse algo así como la trampa del líder, del que va en cabeza, ¿no? De que vas un poquito con ese exceso de confianza y eso pues te cega un poco, te deja ver o crear cierto análisis en torno al resto de competidores, ¿no? Que quizás están ahí, que tú como vas en cabeza pues no les das tanta importancia, pero ellos sí, ¿no? Van con esa mirada, con una capacidad que hasta cierto punto más analítica y al final pues bueno, ya de repente no eres el líder porque son ellos, ¿no? Los que han ocupado el puesto que tú llevabas. Eso pasa en el mercado competitivo de empresas, de negocios, pero podría traspolarse también perfectamente al ciclismo, ¿no? Es un entorno también súper competitivo, donde hay líderes, donde todos quieren aspirar ahí a estar donde estás, ¿no? Como era el caso de Pogačar, e intentar un montón de cosas para llegar a esa cabeza, ¿no? Entonces en el Tour de Francia, en el caso de Pogačar sí que aspiraba a máximo favorito. Jumbo-Visma, pues bueno, sabíamos que no iba a andar lejos, pero quizá no pensábamos que fuese a ser con Jonas Vingegaard, ¿no? Incluso podría ser con Wout van Aert, pero bueno, hablaremos de Van Aert más tarde, porque quedaban cosas pendientes aquí en el canal de Juan Antonio Flecha de hablar sobre Wout van Aert. El tema es que en este Tour de Francia, Tadej Pogačar, pues bueno, ha estado muy cerca, ha corrido de una manera, yo creo que la definiría así, ¿no? Con cierto exceso de confianza, porque sobre todo la manera en que la afrontó esa primera parte de la carrera, incluso el día de Pavé, ¿no? Atacando con Jasper Stuyven para nada, para no sacar ningún provecho, pues quizá no sea la manera en que un ganador de Tour tenga que correr el Tour de Francia si quiere ganarlo, ¿no? Y es muy fácil decirlo a toro pasado, ¿no? En eso yo creo que somos todos conscientes, ¿no? Y es muy fácil también decir, guau, qué bien va el que va ganando, ¿no? Pero lo cierto es que un poco con perspectiva, ¿no? De después de haber pasado el Tour de Francia lo miramos y analizamos y pensamos, bueno, pues quizá Tadej Pogačar deba plantearse futuras ediciones de una manera diferente. Correr quizá como lo ha hecho en esa parte final del Tour de Francia, ¿no? No dejando entrever tanto sus fuerzas, atacando más en momentos justos, siendo quizá un poquito más estratega, no derrochar ciertas fuerzas. Y, ¿por qué no?, hacer ese mismo planteamiento también en el resto de temporadas, ¿no? Porque recordemos dónde ha llegado Tadej Pogačar a ese Tour de Francia, ¿no? En la misma Estrada de Bianchi ya estaba dando exhibiciones. Todos alabábamos, ¿no?, esos esfuerzos. ¿Y dónde estaba Vingegaard, no? Estaba disputando un poco el terreno, pero bastante más lejos en preparación. Pogačar no estuvo en Lieja-Bastogne-Lieja por motivos personales, pero sí lo estuvo Vingegaard. Y allí Vingegaard pues iba bastante tranquilo. Yo incluso cuestionaba, ¿no? A ver, no es el sitio en el que tendría que Vingegaard aquí en el pelotón, ¿no? Cuando retransmitía esa carrera en Eurosport. Y sorprendía, ¿no? Pero lo cierto es que ese afán por ganar casi todas las carreras en las que participa, ¿no? Al puro estilo de Dimersi y Pogačar, es muy probable que la hayan hecho pagar cierto precio de cara a ser el aspirante al Tour de Francia. En un ciclismo de hoy en día, ¿no? Donde todo es mucho más calculado, donde se analiza mucho más, donde hay mucha más minería de datos para analizar el estado de forma, el cansancio, la fatiga y demás. Pues bueno, parece que esos rivales, sobre todo el Jumbo-Visma, pues lo ha tomado más por las manos y ha conseguido, ¿no?, ese objetivo. Se ha tomado la temporada un poquito más tranquila que Tadej Pogačar, sobre todo en el caso de Vingegaard. Recordemos, Pogačar también quería ganar San Remo, todos esos ataques en el podio. Al final, claro, son muchos meses que, si bien, pues bueno, esa preparación le ha ido muy bien, porque al final Pogačar no podemos decir que haya fallado, porque ha sido segundo, ¿no? Y ha estado muy cerquita de ganar un Tour de Francia, pero lo que os decía antes, ¿no?, cómo sus rivales han estado ahí detrás, haciendo las cosas de una manera un poquito diferente. Cierto es también que el Jumbo-Visma ha sido el equipo, vamos, con diferencia
más fuerte de este Tour de Francia, el mejor, ¿no? No ha sido el caso del UAE, por COVID sobre todo, ¿no? Yo creo que el UAE en circunstancias normales se hubiera estado muchísimo mejor de lo que ha estado, ¿no? Ha perdido muchos elementos, muchos hombres y bueno, pues todo eso en la carrera ha llevado, que ya hemos hablado y que ya se ha hablado un montón de veces, a que Pogačar estuviese más aislado, que se le pudiese atacar por otros frentes y bueno, pues son circunstancias, ¿no? Que al final ha hecho que Vingegaard ganase. Lo cierto es que desde mi punto de vista Vingegaard sí es el ganador que merecía ese Tour de Francia. Ha sido el corredor más fuerte en la carrera para ganar el Tour, y eso volveremos con el tema de Wout van Aert. Ha sido el corredor con más tranquilidad, más eficiente en sus movimientos, donde se ha movido los días más duros y más claves para aumentar esas diferencias y que por tanto, pues bueno, la carrera en sí, ¿no? Como el Tour de Francia ha sido honesto en ese sentido y cómo ha pasado más factura a aquellos corredores que han ido, yo creo, exhibiéndose en ese principio de Tour, ¿no? Que han ido gastando. Al final, pues bueno, ha sido esa carrera de desgaste que al final, pues los corredores que han gastado más de la cuenta lo han pagado mucho más que el que ha ido de una manera mucho más inteligente, más tranquila, con más paciencia, yo creo, ¿no? Yo creo que este Tour de Francia ha sido el Tour de tener cierta paciencia y en general todos los Tours de Francia, ¿no? Hay que saber esperar, hay que saber dar en el momento justo. Y no todos los corredores van para eso, ¿no? Y ahora es donde voy a Wout van Aert, porque incluso Jonas Vingegaard apuntaba que el corredor más fuerte era Wout van Aert. Y es cierto, o sea, yo creo que le daríamos un tour más, una semana más a Wout van Aert y probablemente podría disputar la escena general. La verdad es que, bueno, la manera, la esencia de ganar de Wout van Aert, la identidad como corredor de Wout van Aert es muy diferente a la de Vingegaard. Desde mi punto de vista es un corredor más impaciente, más emocional en ciertas maneras, ¿no? Corre con muchos más impulsos. Los que tengáis alguna duda, pues pensad en aquella etapa de Hautacam que atacó ya en el kilómetro cero, ¿no? Que por cierto, por poco gana, ¿no? Y nos hubiese dado esa victoria en montaña que tanto ansiábamos de ganar para que completase el drag chrono, el del spinner de escapado, bueno, en fin, todas las versatilidades que tiene ese excepcional corredor. ¿Podría ganar un Tour de Francia el día de mañana? Yo creo que sí, llegaría cerca, pero desde mi punto de vista con cierta madurez, con la paciencia sobre todo, ¿no? Aprendiendo que para ganar un Tour hay que correr de manera diferente y eso es muy difícil porque al final tu identidad como corredor es muy difícil de cambiarla. Tú eres así y eso pues bueno, podrás cambiar ciertas cosas pero seguirás siendo el Wout van Aert que eres, ¿no? Por tanto, 3 semanas, una carrera como el Tour de Francia, afrontarla de la manera que la ha afrontado Wout van Aert, bueno, pues tendría que ajustar ciertas cosas desde mi punto de vista. Y no es precisamente el no ser gregario, ¿eh? No me refiero simplemente a partir como favorito en un líder, porque quizá lo pones en esa posición a Van Aert y no rinde como ha rendido. O sea, ya lo hemos visto en otras situaciones que tiene que afrontar ese liderazgo y quizá no va tan libre, ¿no? Quizá no veamos lo mejor de sí mismo. Y ahí es lo que me refiero, ¿no? Muchas veces para sacar lo mejor de ti mismo tienes que sentirte sin esas barreras, decir, bueno, pues corro como yo siento, lo que a mí me da más fuerza para correr, lo que consigo sacar el mejor partido del tipo de corredor que soy, ¿no? Y esa es la magia que vemos en Wout van Aert, la que vemos en Van der Poel, en Evenepoel y en un montón de corredores. En el momento que intentas corregir ciertas cosas, sigue siendo muy buen corredor, pero quizá no eres la esencia, esa que tanto buscas, ¿no? Y que tanto gusta. En el caso de Wout van Aert, con los años, pues posiblemente irá perdiendo ciertas cualidades, ¿no? Y irá ganando otras y al final, pues quizá, ¿no? Le veamos siendo uno de los favoritos. No voy a decir ganador del Tour, yo creo que aún tendría que cambiar mucho. Un ganador del Tour es un corredor como Vingegaard, muy calculador, muy paciente, tranquilidad, madurez, ¿no? El estar tranquilo, el decir, bueno, Pogačar ha caído, ¿dónde voy, no? Pues paro, le espero, nos damos las manos y todos muy contentos. Eso desde aquí se ve muy bien y muy fácil, pero en carrera no lo es. En carrera están pasando un montón de cosas por tu cabeza y tener esa capacidad de tener esa tranquilidad no está al alcance de muchos, ¿no? Es un tema muy diferente al de Van Aert, súper competitivo e impulsivo, ¿no? Y bueno, quizá más Van Aert cercano a Pogačar, Tadej, yo creo que ha corrido muy de esa manera este Tour de Francia y probablemente tendría que haber estado más observador, ¿no? Viendo, ojo, que detrás están atacando, ¿no? Y cuando te aíslan en el Galibier, pues bueno, vale, pues ahora me tienen que soltar de rueda. No sería intentar el aislar a los demás, ¿no? Que, ojo, podría ser hasta cierto punto válida, el decir, pero sería más una lucha de poderes, ¿no? Y ahí yo creo que en ese momento en el Galibier Pogačar lo ganó, pero a su prejuicio, porque al final pues se encontró con ese descuido de no tener agua, bueno, algo que hablamos en el vídeo anterior. En este vídeo ha sido más de resumen, como os he dicho, a toro pasado, del día después del Tour de Francia.
súper interesante, un tour que recordaremos durante muchísimos años y que yo creo que ojalá sea la base para las siguientes grandes por etapas, ¿no? Tiene que ser un tour de esa manera, ¿no? Exigente, dando un poco oportunidades a todo el mundo, pero una carrera en la que, bueno, pues te da la oportunidad de ir a por los últimos segundos, las bonificaciones, pero con ese peaje que sabes que al final lo terminarías pagando. Gracias por ver este vídeo, espero sobre todo que hayáis seguido un poco el tour, que os haya gustado. Dejad vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente, que por cierto será en el Tour de Francia femenino. Ahí os lo dejo.